Me llamo Nikolai Voronin y trabajo como guardabosques en Yakutia desde hace casi 10 años. Antes era una persona muy distinta, un oficial del ejército soviético que servía en Afganistán. La guerra dejó cicatrices, y no solo en mi cuerpo. Tras mi regreso en 1988, intenté llevar una vida normal. Trabajé en la comisión militar, crié a mi hijo, hice planes para el futuro. Pero el destino ordenó otra cosa. El colapso de la Unión Soviética cambió por completo la vida habitual. La unidad se disolvió. Los sueldos no se pagaron durante meses. Su mujer, Ana, trabajaba como profesora, pero tampoco allí la cosa era más fácil. Mi hijo, Igor, entonces ya estudiante de bachillerato, se distanciaba cada vez más de mí. No entendía por qué vivíamos en tal pobreza cuando a otros les iba bien. La gota que colmó el vaso fue nuestra pelea. Dijo que se marchaba a Moscú, que no quería vivir en la miseria como yo. Hasta hoy no nos hemos vuelto a hablar. En aquellos días me encontraba a menudo con Inokenti Sidorov, un yakut con el que había servido una vez como soldado raso. A menudo venía a nuestra ciudad por negocios. «Escucha, Nikolai», me dijo una vez. «Necesitamos un guardabosque. Es un militar con principios. Te daremos un lugar donde vivir. Un sueldo pequeño pero estable. Nuestros lugares son salvajes y hermosos. Tal vez tu alma descanse». Pensé en su propuesta durante mucho tiempo. Ana lo apoyó. «Vamos», dijo. «No irá a peor». En sus ojos vi la misma determinación con la que una vez me había esperado desde Afganistán. Así que en el 91 nos encontramos en Yakutia. La primera vez fue dura. Clima duro, medio año de invierno, noches polares. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que aquello era exactamente lo que necesitaba. Aquí todo es honesto, sencillo. La taiga no tolera la falsedad ni la debilidad. Enseña lo principal. Vive de acuerdo con tu conciencia, haz tu trabajo, y la naturaleza responderá de la misma manera. A lo largo de los años han pasado muchas cosas. Hubo casos, después de los cuales no dormía por las noches. Hubo momentos en los que parecía que todo había terminado. Pero nunca me he arrepentido de mi decisión. La taiga se ha convertido en mi hogar, mi refugio. Y ahora quiero contar algunas historias. Son sobre cómo cambió la vida aquí en los 90. Sobre la gente y las bestias. Sobre el miedo y el coraje. Sobre el hecho de que a veces lo peor de la taiga es un hombre. El primer año en la taiga fue recordado para siempre, especialmente aquel incidente de diciembre del 91. Por aquel entonces no conocía muy bien la zona, me estaba acostumbrando a ella. Inokenti me ayudó, por supuesto, pero la mayor parte del tiempo tuve que arreglármelas solo. El invierno era duro, incluso para los estándares locales. El termómetro marcaba menos 50 grados, o incluso menos. Con semejante helada ni siquiera los pájaros vuelan. El bosque parece congelarse. El silencio es tal que se puede oír el crepitar de los árboles por el frío. Aquel día estuve controlando el cordón distante. Ana me preparó un termo con té caliente y me puso un par de bocadillos. «Ten cuidado», me dijo al despedirse. Durante mi estancia en Afganistán, se había acostumbrado a despedirme con esas palabras. La besé y salí a la gélida oscuridad. El sol solo se deja ver un par de horas en esta época del año. Viajé en moto de nieve hasta una vieja cabaña de caza. Allí empezaba la ruta de senderismo. Tras una hora caminando, vi huellas de un gran alce que había pasado por allí hacía poco. Es extraño. Normalmente se paran en un lugar tan helado y protegido del viento. Decidí comprobarlo. Algo movía a la bestia con ese tiempo. El sendero me llevó a una hondonada. Y entonces oí un débil grito. Humano. Corrí hacia el sonido tan lejos como me permitía mi equipo. En unos 10 minutos lo vi. Un tipo joven, un yakut, sentado apoyado en un árbol.
A su lado había un rifle. El tipo se llamaba Aysen. Tenía unos 20 años. Rastreó a un alce. Lo hirió, pero no lo mató. Siguió el rastro y se perdió. Llevaba varias horas vagando por el bosque y empezaba a congelarse. Cuando lo encontré, apenas podía hablar. Estaba congelado. Tuve que calentarle enseguida. Conseguí un jersey de repuesto y un termo de té. Pero me di cuenta de que no era suficiente. Hay un largo camino hasta la cabaña, no lo conseguirá. Tuve que recordar mi experiencia afgana. Rápidamente construyó un refugio con ramas de abeto para protegerse del viento y encendió un fuego. Con 50 grados bajo cero era todo un reto. Le froté las manos y los pies y le di té caliente. Poco a poco fue entrando en calor y empezó a hablar. La familia se moría de hambre, no había trabajo. Decidió ir a por carne. Sé que no puedes, dijo apretando los dientes, pero los niños... ¿Sabes? Hacia el atardecer el tiempo empeoró. Se levantó una ventisca. Ahora estábamos los dos atrapados. La radio no funcionaba por la escarcha. Ana debía de estar muy preocupada. Lo único que podíamos hacer era esperar y mantener el fuego encendido. Toda la noche estuvimos sentados junto al fuego. Le hablé de Afganistán, de cómo sobrevivimos allí. Él me habló de su familia, de cómo vivían bajo el dominio soviético, de cómo había cambiado todo. Por la mañana amainó la tormenta de nieve. Aysen podía caminar, aunque con dificultad. Tardamos varias horas en llegar a la cabaña. Desde allí pedí ayuda por radio. Cuando llegaron los rescatadores, Aysen me estrechó la mano. «Ya no soy un cazador furtivo», dijo en voz baja. «Encontraré otro camino». Una semana después vino a mi casa. Trajo pescado, algunas hierbas. Me presentó a su familia. Desde entonces estamos en contacto. Cumplió su palabra. Consiguió trabajo en un artel. Empezó a trabajar honradamente. Aquel incidente me enseñó mucho. Me di cuenta de que todo es diferente aquí que en el gran mundo. Aquí no hay blanco y negro. A veces un hombre comete un delito no por codicia, sino por desesperación. Y tu tarea no es solo proteger la ley, sino también ayudar a la gente a encontrar el camino correcto. La primavera del 93 fue dura. La nieve se derritió lentamente, revelando lo que el invierno había ocultado. Uno de los días de abril encontré los restos de 3 ciervos almizcleros en una zona lejana, cerca de un afluente del río Indigirka. Los cadáveres habían sido troceados con profesionalidad y solo se habían llevado lo más valioso: lenguas, labios y cornamentas. Enseguida me di cuenta de que no se trataba de lugareños. Los cazadores furtivos venían en serio. Las huellas hablaban mucho: botas del ejército, un campamento organizado, equipo especial. Informé al centro, pero no hubo ayuda. La primavera fuera de la carretera. Todos los caminos estaban arrasados. Vigilé el lugar durante una semana. Al tercer día vislumbré una hoguera a lo lejos, pero no tuve tiempo de llegar. Se habían ido. El sendero conducía a una cabaña de buscadores abandonada. Todo indicaba que los cazadores furtivos conocían la zona y se estaban preparando para una gran cacería. Aprendí una cosa en Afganistán: si el enemigo es más fuerte, no le golpees directamente, sino con sigilo. Empecé a prepararme. Encontré todos sus rastros, estudié sus rutas, calculé dónde podían emboscar a los animales. Inokenti me ayudó trayendo viejas trampas. No para los humanos, por supuesto. Solo para bloquear las rutas de escape. El desenlace llegó con la luna llena. Oí disparos alrededor de la medianoche. 3 hombres conducían una pequeña manada de bueyes almizcleros hacia el río. Patrón clásico. Serían emboscados allí, pero me les adelanté. Junto al río había colocado bengalas en barras de estiramiento por adelantado. Cuando sonó la primera explosión, los furtivos entraron en pánico. Los animales se dispersaron y encendí la sirena oculta. En la oscuridad, con el ulular de la sirena y los destellos de los cohetes,
Les pareció que estaban rodeados por todo un escuadrón de milicianos. A 2 de ellos los detuve junto al río. Soltaron las armas y se rindieron. El tercero intentó huir, pero cayó en una de las trampas. La vieja técnica no falló. El líder, el que había estado en la emboscada, se marchó, pero sin su presa ni su equipo. Más tarde, cuando llegó la policía, resultó que la banda había estado operando en varios distritos. Exmilitares como yo, solo que habían elegido un camino diferente. El investigador jefe me estrechó la mano. ¿Cómo se las arregló para detenerlos? Solo sonreí. La guerra me había enseñado mucho, pero lo principal era proteger a los más débiles. En la cabaña de los cazadores furtivos encontraron todo un almacén. Pieles, cuernos, bilis de oso. Todo para vender a China. Usaban viejas conexiones del ejército, tenían una tapadera. Pero aquí en la taiga, nada de eso importaba. Aquí hay otras leyes. Después de este incidente, incluso los que al principio desconfiaban del recién llegado, empezaron a respetarme. Y me di cuenta de otra cosa importante. La taiga no acepta al más fuerte, sino al más honrado. Febrero de 1996 me enseñó una lección que recordé el resto de mi vida. Todo empezó con un mensaje de un viejo yakut. Sergei, el día del eclipse total se vieron huellas extrañas en las montañas. Enormes, como si fueran de un oso. Pero los osos duermen a esa hora. Los lugareños se alarmaron. Según sus creencias, esas señales no son buenas. Yo no le habría prestado mucha atención. Pero 2 días después desapareció un grupo de geólogos. 3 hombres salieron a explorar un viejo túnel minero y no volvieron. Hacía 40 grados bajo cero fuera, incluso más frío en las montañas. No podíamos esperar. Cogiendo todo lo que necesitaba, fui a buscarlos junto con Innokenti y un joven Yakut Erchiman, que conocía bien aquellos lugares. Encontramos rápidamente el rastro de la motonieve de los geólogos, pero se cortaba a la entrada del desfiladero. Tuvimos que seguir andando. 1 hora más tarde vimos esas mismas huellas. Realmente enormes, pero había algo raro en ellas. Erchiman las miró más de cerca y se puso pálido. No es una bestia, es un hombre, en piel de oso. Recordé las historias de los ermitaños de la taiga, que a veces se vuelven locos por la soledad. Pero ¿por qué querría geólogos? Las huellas nos llevaron a una galería abandonada. Estaba oscuro y hacía un calor anormal dentro. El haz de luz de una linterna distinguía en la oscuridad el equipo abandonado de los geólogos y señales de lucha. «Están vivos», susurró Innokenti, señalando unas huellas frescas que descendían a las profundidades. Estábamos bajando por la galería cuando oímos un sonido, un gruñido bajo, como de útero. Erchiman me agarró del brazo. «Está aquí». A la luz de las linternas lo vimos, una figura enorme vestida con una piel de oso. A sus espaldas, en las profundidades del pozo, estaban sentados los geólogos. «Estas son mis montañas», bramó con voz ronca. «Han venido a buscar oro. Todos ustedes buscan oro. Pero está maldito», reconocí esa voz. Hacía 3 años, Mikhail, un buscador de oro, había desaparecido en las montañas. Todo el mundo pensó que estaba muerto. Pero debió sobrevivir. Pero perdió la cabeza. Teníamos que actuar rápido. Me adelanté. «Mikhail, ¿te acuerdas de mí? Soy guardabosques. Nos conocimos en la mina». Se congeló. «Un guardabosques. ¿Tú proteges las montañas?» Algo humano brilló en sus ojos enloquecidos. Me acerqué lentamente, hablando con voz tranquila. Le dije que yo también vigilaba estos lugares, que comprendía su deseo de proteger las montañas. Innokenti y Erchimen, entretanto, bordeaban con cuidado. De pronto, Mikhail se precipitó hacia los geólogos, desenvainando su cuchillo. Nos abalanzamos al mismo tiempo. La lucha fue aterradora. La locura le daba una fuerza inhumana.
Consiguió herirme con el cuchillo en el brazo, pero los tres le desarmamos. Los geólogos se salvaron. Congelados, agotados, pero vivos. Más tarde se supo que Mikkel había sobrevivido a un derrumbe en la mina hacía 3 años. Su obsesión por el oro y la soledad le volvieron loco. Vivía en cuevas, cazaba y cuando veía gente con artefactos, atacaba, creyendo que protegía las montañas de la profanación. Fue enviado a Yakutsk para recibir tratamiento. Y yo me hice una cicatriz en el brazo y comprendí que a veces los demonios más terribles no viven en la taiga, sino en el alma de la gente. La taiga puede volver locos a los que se acercan a ella con codicia, y solo el respeto a sus leyes ayuda a mantener la cordura. El otoño de 1997 fue inusualmente cálido. Aún no había nevado en octubre, algo poco habitual en nuestro lugar. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Primero desapareció un cazador de un pueblo vecino. Una semana después desapareció otro. Los lugareños estaban preocupados, pero intentaban no demostrarlo. Todo cambió cuando encontré el primer cadáver. Estaba tendido junto a una mina abandonada, cubierto de hojas. Estaba claramente violento, con signos de tortura y las manos atadas. A su lado había una bolsa con muestras de rocas. Cuando llegó la policía, el experto dijo que el asesinado era un geólogo de Magadán. 3 días después se encontró un segundo cadáver. Esta vez era un cazador local, pero el cuadro era el mismo. Huellas de tortura, manos atadas. Empecé a reunir información. Innocenti me ayudó a contactar con veteranos. Poco a poco se fue aclarando el panorama. En la taiga aparecieron mineros de oro ilegales. Buscaban vetas de oro abandonadas y eliminaban a los testigos. Una noche vino a verme un viejo yakut, Prokopí. He visto su campamento, dijo en voz baja. 5 hombres, todos armados. El jefe es el antiguo jefe de la mina. Sabe dónde buscar. Me puse en contacto con la milicia, pero no pudieron enviar refuerzos hasta 3 días después, fuera de la carretera. A la mañana siguiente descubrí que habían registrado mi casa. No se llevaron nada, solo una nota. Manténgase alejado, guardabosques. Por la noche, Ana confesó que la habían seguido cuando salía de la tienda. Me di cuenta de que sabían dónde vivía. Tenía que actuar primero. Por la noche empecé a seguir su campamento. El humo de la hoguera me ayudó a descubrirlo. No se escondían mucho. 5 hombres, fuertemente armados, radios, equipos de detección de metales. El líder era Sabelov, el antiguo jefe de la mina. Lo recordaba de los viejos tiempos. Un hombre duro con un brillo malsano en los ojos. Los observé durante 3 días. Examinaban metódicamente las viejas explotaciones. Tomaban muestras. A los que tropezaban con ellas por casualidad los interrogaban, buscando información sobre las ricas vetas. Al que no hablaba, lo mataban. Al 4.º día encontraron a un geólogo que había venido a buscar minerales raros. Yo lo conocía. Un científico inofensivo de Novosibirsk. Tuvimos que salvar al hombre. Pasaron 24 horas antes de que llegara la policía. Decidí actuar según el mismo esquema que con los cazadores furtivos. No directamente, sino con engaños. Esperé hasta la noche y comencé la operación. Lo primero que hice fue prender fuego a su campamento a Sotavento. En el tumulto consiguieron llevarse al geólogo, al que mantuvieron atado en una tienda, pero no pudieron escapar sin ser vistos. Comenzó la persecución. Los perseguidores conocían el terreno tan bien como yo, y tenían la ventaja de las armas. Nos arrastrábamos por la oscuridad. De vez en cuando oíamos disparos y gritos detrás de nosotros. Afortunadamente, su munición no era de goma. El pantano nos salvó. Yo conocía un camino seguro, ellos no. 2 de los perseguidores cayeron hasta la cintura. Sus gritos atrajeron a los demás y pudimos escapar. Por la mañana llegamos al cordón donde nos esperaba la policía.
La banda fue detenida un día después. Sabelov consiguió huir, pero lo atraparon en la autopista. Durante el registro encontraron mapas de antiguas explotaciones mineras y oro, mucho oro. Más tarde se supo que no solo operaban en nuestra zona, sino también en otros distritos. Habían cometido 7 asesinatos. Cuando todo terminó, vino a verme un investigador de Yakutsk. ¿Sabes?, dijo, mirando los documentos. Han encontrado un filón realmente rico. Podrían haber pedido una licencia, trabajar legalmente, pero la codicia... Asentí con la cabeza. La taiga no perdona la codicia. Tarde o temprano cobraría su precio. Esta historia ocurrió a finales del 99. Yo estaba a punto de tomarme mis primeras vacaciones en 3 años. Ana ya había comprado los billetes de tren a Novosibirsk. Pero el día antes de partir, recibí un mensaje. 2 personas habían desaparecido en la antigua mina Severny. Formalmente, esta mina ya no estaba en funcionamiento. Se cerró en el 94, cuando el oro dejó de ser rentable. Solo quedaban edificios abandonados, minas medio sumergidas y maquinaria oxidada. Los lugareños no iban allí. Decían que era un mal lugar. 2 jóvenes de Yakutsk desaparecieron. Habían venido solos a buscar oro. Encontraron su coche en una antigua carretera que conducía a la mina. En el maletero, equipo, una tienda de campaña, un suministro de alimentos. Pero desaparecieron. Aplacé mis vacaciones y dirigí el grupo de búsqueda. Inokenti y 2 jóvenes cazadores vinieron conmigo. El rastro nos llevó al edificio principal de la mina. Una cabaña arrugada con el techo derruido. Dentro encontramos su campamento, sacos de dormir, restos de una hoguera y algunos mapas. Sobre la mesa, tazas de té sin terminar. Era como si los hombres hubieran salido un momento. Al echar un vistazo al barracón, me di cuenta de una rareza. Arañazos recientes en el suelo que conducían a una vieja caja fuerte en un rincón. Estaba abierta y vacía, salvo por un trozo de papel con algunos números. Innocent echó un vistazo más de cerca y se puso pálido. Es el código de la puerta del túnel inferior de la mina. Ahí es donde se guardaban las cosas más valiosas. En ese momento oímos un grito, apagado, como si procediera del subsuelo. Uno de los cazadores me agarró de la manga. «Hay alguien ahí abajo». Nos apresuramos a buscar la entrada del túnel. La encontramos detrás de los barracones. La enorme puerta de acero estaba entreabierta. Encendimos las linternas y empezamos a descender. Las escaleras se adentraban en el subsuelo. El aire era cada vez más pesado. Las paredes estaban cubiertas de moho negro. Había agua goteando en alguna parte. Volvió a oírse ese grito, ahora más cerca. En el 3er nivel, encontraron al primer tipo. Estaba inconsciente cerca de la horquilla. Había algunas herramientas esparcidas y algunos documentos. Le hicieron volver en sí. Abrió los ojos e inmediatamente empezó a gritar. «Vadim». Se quedó allí, en el túnel del fondo. Resultó que habían encontrado documentos antiguos en la caja fuerte. Un diagrama que mostraba un lugar con una rica mina de oro. Decidieron comprobarlo, pero se perdieron en la mina y las luces empezaron a fallar. Entonces oyeron ruidos extraños, como si alguien caminara en la oscuridad. Vadim fue a comprobarlo y no volvió. Dejamos a un cazador con los heridos y seguimos adelante. En el túnel lejano las antorchas empezaron a funcionar de forma intermitente. Los rayos distinguían en la oscuridad imágenes horribles. Carros abandonados, vigas derrumbadas, algunos huesos, y había huellas por todas partes, frescas pero extrañas, como un hombre caminando, arrastrando los pies. Encontramos a Vadim al final del túnel. Estaba vivo, pero en estado de shock. No paraba de repetir: «Está aquí. El buscador. No me suelta». Tenía marcas de cuerda en brazos y piernas. Alguien lo tenía atado. Mientras llevaban a los chicos arriba,
Me fijé en un nicho en la pared del túnel, cubierto de tablones. Lo iluminé con la linterna y me estremecí. Dentro había un esqueleto con la ropa podrida. Junto a él había un pico y un viejo cuaderno. La última anotación decía: "El oro es mío. Nunca se lo daré a nadie. Estaré aquí para siempre". Los expertos determinaron más tarde que se trataba de un buscador desaparecido en los años 60. Al parecer, encontró una rica veta, se escondió en la mina y murió allí. O quizá no murió. Los chamanes locales dicen que la codicia puede mantener un alma en la tierra. Los chicos fueron rescatados, pero nunca volvieron a la mina. Y ahora otros mineros evitan este lugar. Dicen que por la noche aún se oyen pasos y el sonido de las piquetas. El viejo buscador está guardando su oro. Han pasado más de 10 años desde que llegué a estas tierras. Atrás quedan los años 90, una época terrible, pero interesante. La taiga me ha enseñado mucho a lo largo de los años. Lo principal es que aquí no se puede mentir, ni a uno mismo, ni a los demás. La naturaleza lo ve todo, lo siente todo. Ana sigue conmigo. Ha sobrevivido a todas las dificultades, nunca se ha quejado. Ahora dirige la biblioteca local, enseña a los niños a amar los libros, y a mí. Sigo siendo guardabosques. No puedo imaginarme en ningún otro papel. Mi hijo. Igor y yo hemos empezado a comunicarnos un poco. Vino el verano pasado, trajo a su nieto. El niño está fascinado por la taiga y no para de pedir que le cuente historias. Quizá algún día elija el mismo camino. Innocenti dice que he cambiado con los años. Me he vuelto más tranquilo, más sabio. Probablemente sea cierto. La taiga se ha llevado mi temperamento, mi dureza militar. A cambio, me ha dado algo más valioso: la comprensión de la vida, sus verdaderas leyes. Mucha gente me pregunta si aquí no tengo miedo. Siempre respondo lo mismo. En la taiga no hay que tener miedo de las bestias, sino del hombre. Una bestia mata para vivir. Un hombre a veces mata solo por diversión, por codicia, por rencor, por estupidez. Pero incluso esas personas no permanecen aquí mucho tiempo. La taiga sabe cómo deshacerse de los que infringen sus leyes. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que aquella conversación con Innocenti en el 91 cambió toda mi vida. Y estoy agradecido al destino por este giro. Aquí, en la taiga de Yakut, encontré mi lugar. Aquí todo es real. Los peligros, las alegrías y la amistad. Todas las mañanas salgo de ruta. Sigo senderos conocidos, compruebo cotos de caza, ayudo a los que tienen problemas. Y cada vez la taiga me revela algo nuevo. Está viva, respira, lo recuerda todo. Y mientras existan lugares así en la tierra, hay esperanza de que no todo esté perdido en nuestro complicado mundo. Y las historias continuarán. Al fin y al cabo, la taiga nunca duerme, y cada día aquí puede ser el comienzo de una nueva historia. Amigos, gracias por ver este vídeo hasta el final. ¿Y qué pensáis? ¿Seguirá el nieto de Nikolai Voronin los pasos de su abuelo? ¿Y qué fue del ermitaño Mijail después de su tratamiento? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado la historia, apoya el canal con un like. Suscríbete y enciende la campanilla. La próxima vez te contaremos una historia igual de emocionante sobre un misterioso descubrimiento en la taiga siberiana. Cuida de la naturaleza y recuerda, ella lo ve todo. Hasta la próxima.